La Segunda Guerra Mundial se produjo entre los años 1939 y 1945. Debemos buscar las causas de esta guerra en las cuestiones no resueltas en los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, en la disconformidad de Alemania, de Italia, de Japón y de la Unión Soviética, que no estaban conformes con las condiciones que les habían impuesto los acuerdos a finales de la guerra. Pero también tenemos que buscar sus orígenes más inmediatos en el fortalecimiento y las conductas que desarrolló el Tercer Reich de la mano de Adolf Hitler. Él inició una política de fortalecimiento del Tercer Reich de la mano de un proceso muy fuerte de rearme y de una política exterior sumamente agresiva. En este sentido, invadió y anexó Austria, y luego Checoslovaquia. En este marco, como vimos anteriormente, de debilitamiento de las democracias liberales, estas políticas revanchistas llevadas a cabo por el Tercer Reich, y contra esta política revanchista, ellas jugaron la carta del apaciguamiento. Es así que, a pesar del Pacto de Múnich, que pretendía estabilizar la situación de Europa y no lo logró porque Hitler no obedeció, el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadía Polonia y así se iniciaba esta Segunda Guerra Mundial. Europa nuevamente se sumía en otra pesadilla al ingresar a una nueva guerra mundial, pero esta sería mucho más mortífera, tendría niveles de destrucción muy superiores y duraría más que la primera. 6 largos años se enfrentaron las potencias del eje y los aliados. Las potencias del eje este bando estaba conformado por Alemania, Japón, Italia, Austria, Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia. El grupo de los aliados estaba conformado por Inglaterra, Francia, la URSS, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Noruega, Grecia y China. Como verán, participaron tanto estados comunistas como estados liberales democráticos y los estados nazifascistas que habían surgido en el periodo de entreguerras. Veremos en líneas generales cómo se desarrolló la guerra. Podemos señalar dos etapas, una primera de 1939 al 42 y una segunda desde este año hasta el 45, fecha en que finaliza. La primera etapa se caracterizó por una expansión arrolladora y brutal del eje. Recuerden, el 1 de septiembre del 39, mediante una estrategia denominada Guerra Relámpago o la Blitzkrieg, Hitler invade Polonia. Desde allí se dirige al norte y toma Noruega, Dinamarca. De ahí mira hacia el occidente, toma Holanda, Bélgica y Francia. Parecían absolutamente imparables las tropas del eje. En Francia se produjo una división entre aquellos que iniciaron la resistencia de la mano del general Charles de Gaulle y aquellos que aceptaron, ¿no es cierto?, el gobierno del general Pétain, que colaboraba con los alemanes. Desde allí Hitler desató una enorme batalla o enfrentamiento, sobre todo de la aviación, contra Gran Bretaña, pero no logró doblegar al Reino Unido, que se sentía muy solo en esta circunstancia. Pero la guerra tenía otros escenarios, como el Lejano Oriente. Allí el gobierno japonés tenía como meta crear una gran Asia Oriental, el organizar una zona económica independiente del capitalismo occidental que ellos pudieran controlar. Y es en función de este objetivo que en diciembre del 41 realizó una importantísima ofensiva aérea en Pearl Harbor. Esta era una base naval estadounidense que había en las islas Hawái. En la fotografía que tienen a la izquierda pueden observar, es una toma de este bombardeo. Esto determinó el ingreso de Estados Unidos en la guerra y también entraría a la par Gran Bretaña.
La entrada de Estados Unidos implicó entrada de capitales, entrada de tecnología y entrada de tropas. Esta situación terminó desbalanceando la guerra a favor de los aliados. Los aliados así firmaron, se fueron acercando. En el 41, Winston Churchill, el primer ministro inglés, y Roosevelt se acercaron mediante una firma de una carta denominada la Carta del Atlántico, donde no buscaban engrandecimiento territorial, sino respetar las decisiones democráticas de los pueblos, y se esforzaron por extender el libre comercio y lograr algunas mejoras laborales. Esto avanzó y en el año 42 representantes de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Inglaterra y de 23 países más se reunieron en una conferencia en Washington y se comprometieron a no firmar ningún armisticio por separado con el eje. Este pacto se considera un antecedente de lo que sería la ONU, que recién se organizaría en el año 45. Fue fundamental el hecho de que los alemanes decidieran atacar Rusia, porque desde el momento que atacaron Rusia, ¿no es cierto?, no respetando el pacto Molotov-Ribbentrop, Rusia había ingresado en la guerra. En junio del año 1944, y ya estamos en este segundo momento, ¿no es cierto?, con unas tropas aliadas con vínculos mucho más fuertes entre sí, los aliados inician una importante operación conjunta de fuerzas que implicaba tierra, mar y aire para liberar a Europa de las tropas nazis. Y es así que el 6 de junio se produjo el célebre desembarco en la costa de Normandía dirigida por el general Eisenhower. A partir de ahí comenzó un avance muy importante de los aliados que se dirigían directamente a Berlín. Es así que avanzaron por territorio francés, liberaron París y siguieron liberando espacios ocupados por Alemania. A Alemania le resultaba sumamente complicado mantener un frente en el occidente y otro frente en el oriente, porque desde el momento que, en la Europa oriental, porque desde el momento que se había atrevido a agredir a la URSS, el ejército soviético comenzó a hacer retroceder a los alemanes. Si bien en un momento había logrado avanzar enormemente, casi hasta las puertas de Moscú, ¿sí?, luego del 42 cambia todo este balance de la guerra y el ejército soviético comienza a obligar a los alemanes que vayan abandonando el territorio ruso y replegándose hacia Berlín. Es así que, como una especie de tenazas, ¿no es cierto?, venían dos grandes fuerzas que coincidían en Berlín. Todo este proceso implicó un debilitamiento de las tropas alemanas, que veían que era muy difícil desbalancear esta situación. Así, Hitler, el 25 de abril del año 45, y cuando ya estaban los rusos a la puerta de Berlín y también los aliados, decidió suicidarse con Eva Braun. Sin embargo, la guerra continuó un tiempo más porque Japón no se daba por vencido. Este fue uno de los episodios más dramáticos, dentro de los episodios muy dramáticos que tuvo esta Segunda Guerra Mundial, y el 6 de agosto, para presionar a Japón a que se rinda, se arrojó sobre una ciudad, sobre Hiroshima, la primera bomba atómica, cobrándose la vida de más de 70.000 personas. Y debido a que Japón no presentaba su rendición, el 9 de agosto se tiró una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Ante esta situación, Japón decidió rendirse y de este modo concluía la Segunda Guerra Mundial. En el marco de la Segunda Guerra Mundial se produjo un proceso extraordinario de exterminio de la comunidad judía, que se denominó la Shoah. En el marco de las atrocidades causadas por el avance del nazismo, merece un capítulo especial el ensañamiento con el que los nazis trataron a la comunidad judía.
Un Estado, no nos olvidemos, profundamente racista y antisemita. Hitler ya desde el año 1920 llamaba a los judíos parásitos, los consideraba una verdadera amenaza mortal para el mundo, idea que siempre lo acompañó, pues un día antes de su muerte en 1945, en su testamento político, él convocaba a los alemanes, cito, a seguir luchando sin piedad contra los que envenenan a todos los pueblos del mundo, la judería internacional. Raúl Hilberg estudió este proceso y lo organizó en 4 etapas. La primera etapa, según Hilberg, es la etapa de definición. Estas se habrían iniciado alrededor del 33 y a partir de este momento se dieron leyes, como por ejemplo la ley de recuperación de la administración pública, donde se estableció que deberían retirarse los funcionarios de la administración pública que no tuvieran ascendencia aria. Y se procedió a definir quién era judío, a quién se consideraba judío, y se amplió esta definición, fruto de la cual una mayor cantidad de personas fueron incorporadas dentro de ella. La etapa de expropiación comprendió todas aquellas medidas que se fueron dando para despojar a los judíos de sus medios de vida, de sus propiedades y de sus reservas financieras. Por ejemplo, se prohibió a los abogados judíos que trabajaron, se los inhabilitó, los médicos solo podían tratar pacientes de la comunidad judía, se fue presionando a los judíos propietarios para que fueran vendiendo sus negocios y pasándolos a personas que no eran judías. Una etapa posterior es la etapa de concentración. Lo que se pretendía era separar claramente a los judíos del resto de la población. Para eso era necesario que estuvieran claramente identificados y, por ejemplo, a partir del año 38 se ordenó que los documentos de identidad de los judíos y sus pasaportes tuvieran una marca especial. Además, se los obligó a usar en la manga derecha una banda blanca con la estrella de David. Y en función de irlos separando, se expulsó a los niños judíos de las escuelas del Estado y se fueron imponiendo una serie de limitaciones en sus viviendas. A la larga, se formaron zonas cerradas denominados guetos y se obligó a que la población judía viviera dentro de ellos. Los guetos estaban rodeados de altas murallas y tenían puertas de acceso que nadie podía cruzar sin un permiso especial. Lo que querían era limitar las posibilidades de maniobra de los judíos y aislarlos del resto de la población. Por supuesto, estos campos de concentración se volvieron verdaderos escenarios de muerte porque estaban tremendamente hacinados, pésimamente mal alimentados, casi sin servicios médicos, y las condiciones sanitarias de los guetos eran malísimos. Ya en los guetos murieron una enorme cantidad de personas. Desde acá se pasó a la última etapa, que fue la etapa del exterminio propiamente dicho. Inicialmente se habían realizado algunas metodologías, como por ejemplo el fusilamiento, pero este traía muchas consecuencias psicológicas, era difícil mantener esto en secreto. Se intentaron otros métodos hasta que se concluyó con lo que se denominó la solución final, que se expresó en la construcción de centros de exterminio. La solución final se plantea, se delinea a partir del año 42 claramente en la conferencia de Wannsee e implicaba esto, lograr la eliminación del pueblo judío. El último paso, digamos, de esta búsqueda de exterminio cristalizó con la construcción de campos de trabajo y campos de exterminios alemanes. 6 de los 7 campos de exterminio que construyeron los alemanes estaban ubicados en Polonia.
Ustedes tienen ahí una imagen del tristemente célebre campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. En este lo que se hacía era matar a las víctimas por asfixia. Y como señaló Engels en un estudio que se llevó a cabo, de este modo era más sencillo concentrar a los judíos de toda Europa en centros especialmente construidos en los cuales se iban unificando las operaciones y, cito, se procesaría a las víctimas como en una línea de montaje. Y es así que de la mano de estos campos de concentración se procedió a la eliminación masiva y sistemática del pueblo judío. Esta atrocidad cometida contra el pueblo judío, y debemos reflejar, expresar que no fue el único pueblo agredido, sino también hubo otras personas que, gitanos, personas que tenían otras identidades sexuales diferentes, que fueron también perseguidas y eliminadas por el régimen nazi, pero no en las dimensiones en lo que fue perseguido el pueblo judío, que en este caso, como señalé, fueron 6 millones de personas. Este tremendo hecho fue debatido entre los intencionalistas y los funcionalistas. ¿En qué se diferencian? Según un enfoque, el enfoque intencionalista, toda la sucesión de medidas que se fue tomando contra los judíos desde el año 33, ¿no es cierto?, y luego hasta el lograr el exterminio sistemático en las cámaras de gas, fue algo prolijamente pensado, minuciosamente organizado de antemano para facilitar el objetivo final de la matanza total de la comunidad. Contra esta mirada intencionalista se opone la mirada de los funcionalistas. Estos sostienen que en realidad cuando el Tercer Reich llegó al poder no tenía una idea demasiado clara cómo iba a proceder respecto de los judíos, y la idea de la aniquilación masiva se fue desarrollando paulatinamente a medida que se iba desarrollando la guerra. Ellos en este sentido dicen que se llega a esta solución como consecuencia de un proceso de radicalización acumulativa, pero que fue surgiendo de iniciativas individuales de funcionarios del partido, del gobierno y también de las Fuerzas Armadas. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. El final de la guerra y las consecuencias de la misma va a ser consideradas en una próxima clase. Muchas gracias.